Hola, bienvenidos a todos. Voy a hacer una pequeña introducción sobre algunos aspectos neurofisiológicos que deberíamos tener en cuenta a la hora de abordar pacientes dentro del ámbito del dolor orofacial y la disfunción cráneo-mandibular. A pesar de que vamos a hablar sobre todo de aspectos neurofisiológicos relacionados con la actividad del tono postural, con la coordinación motora, con la organización sensorial, no quisiera que se olvidara que a la hora de abordar el paciente orofacial es básico atender a la función respiratoria y examinar cómo funciona a nivel oro-rinofaringeo, ¿vale? No quiero que se olvide por el hecho de que vayamos a abordar aspectos más relacionados con la neurofisiología de la organización sensoromotora. Bueno, así como ya hemos descubierto que nuestros pacientes respiran y que deben seguir respirando para mantener todas las demás funciones, vamos a preguntarnos cómo funcionan nuestros pacientes. Entonces, ahora vamos a pasar a un breve esquema de cómo funciona el sistema tónico postural y cómo nos vamos a organizar. ¿De acuerdo? Aquí podemos ver cómo la organización sensorial y la coordinación motora del cuerpo establecen un bucle, que no es nada más que el sistema de actividad tónico postural ortostático, en el cual pues, cada paciente nuestro va a tener una interacción con el medio ambiente. Va a captar una serie, a través de una serie de sensores vestibulares, el sistema visual, el sistema somatosensorial, va a captar una serie de informaciones y estas informaciones va a ser trasladada a través de vías superiores a centros superiores, centros neurológicos superiores, donde se van a comparar estas sensaciones, se van a comparar estas informaciones, se van a seleccionar unas, se van a descartar otras, se van a combinar sentidos a nivel superior, y esto nos va a determinar y a organizar una sensación, una posición corporal, y una vez organizada esta posición corporal nos va a dar lugar a que podamos tener una buena coordinación motora para elegir un buen movimiento corporal, seleccionar muy bien a nivel también de los centros superiores y trasladar una vez más a la periferia, a nivel muscular, y generar un movimiento. Este nuevo movimiento va a volver a interactuar con el medio ambiente, se va a evaluar una vez más a nivel del sistema vestibular, el sistema visual y el sistema somatosensorial, propioceptivo, esteroceptivo, interoceptivo. Y a partir de ahí, este bucle no para de funcionar de una manera simultánea. Bueno, quiero que quede bien claro este tipo de funcionamiento, porque vamos a dar mucha importancia a nivel periférico, a los captores periféricos, porque si tenemos unas malas aferencias, si tenemos una alteración de aferencias con una mala información, no vamos a poder conseguir una buena eferencia, una buena coordinación motora. ¿De acuerdo? Es básico que tengamos un sistema aferencial correcto y bien organizado. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a ir a la realidad. ¿Qué pacientes tenemos? ¿Qué les pasa a nuestros pacientes? Bueno, cada vez que un paciente se nos acerca a nosotros, básicamente en la mayoría de los casos, por lo menos en mi consulta, va a acercarse a nosotros por un problema de dolor. ¿Cómo puede este dolor alterar la función orofacial? ¿Qué tiene que ver este dolor con la función orofacial, con la alteración de la función orofacial? Bueno, pues eso es lo que vamos a ver ahora. Pero no quisiera abandonar o solo centrarme en el tema del dolor. Me gustaría que tuvierais claros que el dolor no deja de ser una disfunción. En unos momentos es necesario, es una capacidad del cuerpo que nos hace sobrevivir delante de los riesgos, pero cuando aparece dolor es una disfunción. Y no es la única, no todas las disfunciones son dolorosas. Hay otro tipo de disfunciones que no son dolorosas y que también debemos analizar porque pueden alterar el funcionamiento del sistema orofacial, además del dolor. ¿De acuerdo? Pero bueno, como la mayoría de pacientes que tenemos se nos acercan por el dolor, aunque nosotros tenemos que poner el punto de vista en la disfunción, en la mala fisiología, en la mala adaptación al entorno, vamos a empezar por explicar cómo el dolor
puede alterar nuestro funcionamiento orofacial. Lo primero que debemos ir desterrando de nuestro argumentario son las explicaciones anatomopatológicas del dolor, las explicaciones anatómicas. En el 80% de los casos, si hay dolor, es por una fisiopatología, una mala función de la fisiología. A nivel de dolor en la función orofacial y de alteraciones que produce, vamos a establecer una unidad, porque a nivel fisiológico, tanto las fibras del nervio trigémino como la de los nervios espinales cervicales van a converger en la misma segunda neurona. Entonces forman una unidad muy difícil de diferenciar. Cualquier alteración en cualquiera de estas zonas puede transferirse a las otras. Bueno, seguimos con este esquema y sobre todo quiero que presten atención porque el dolor va a alterar el sistema somatosensorial. Va a producir el dolor, no siempre un dolor consciente, no siempre un dolor como conocemos, sino también la nocicepción. Va a alterar las sensaciones somatosensoriales en nuestro cuerpo. Los mecanismos que alteran las entradas somatosensoriales cervicales, dolor, nocicepción, van a influir en el control sensorimotor, obvio. La acción de la nocicepción en los mecanorreceptores puede influir en la modulación de la entrada somatosensorial cervical a nivel central. Los usos musculares son los receptores más significativos y que están presentes en mayor número en las cervicales superiores. Estos usos musculares responden en las cervicales a la contracción, al estiramiento, al movimiento de precisión, la propiocepción, control de la cabeza, coordinación ojo-cabeza. Los receptores articulares funcionan más bien como un suplemento de la información de los usos. También vamos a encontrar nervios quimiosensitivos alterados por la acción de la inflamación, que se produce cuando hay dolor, y que también van a alterar la actividad del uso muscular. Estas alteraciones a nivel de los captores somatosensoriales no se van a quedar ahí. Van a utilizar vías aferentes somatosensoriales para acceder a otros centros, ¿vale? Van a haber aferencias hacia el asta ventral y hacia el asta dorsal de la médula espinal, van a haber aferencias a través de la vía espinotalámica, aferencias a través de las vías espinocerebelosa y también hay una vía propioespinal en la cual van a haber aferencias hacia neuronas de la médula cervical superior y de ahí va a haber un relevo hacia tálamo, cerebelo y córtex somatosensorial. O sea, hay varias vías vías múltiples por las que estas informaciones van a acceder a los centros superiores. Y no solamente a nivel local va a haber una alteración, sino también ya se están trasladando a los centros superiores, como hemos visto en el esquema que os he presentado antes. Como toda aferencia que recibe el cuerpo, el sistema nervioso autónomo va a entrar en funcionamiento, ¿vale? Es un tema un poco complejo, pero debemos saber que el sistema nervioso autónomo siempre procesa todas las aferencias que llegan al cuerpo, sean de la clase que sean. Es el medio que utilizamos para estar en contacto con el exterior e integrar todas las informaciones, ¿vale? La actividad de los nervios simpáticos cervicales pueden causar cambios en la actividad de los usos musculares. Ya habíamos dicho que estaban alterados por el dolor, pero la actividad del nervio simpático también puede ocasionar esos cambios. Cambios, por ejemplo, como la vasoconstricción, que puede desembocar en cambios en la microcirculación de las musculaturas, muy típica en las mialgias de los trapecios. El estrés que provoca el sistema nervioso también produce una afectación simpática y tiene el potencial de afectar la contractibilidad de la fibra muscular y modula la información propioceptiva que sale de esos receptores musculares, con lo cual la afectación del sistema nervioso también está cambiando la información propioceptiva de los usos musculares. Y también tiene que ver con el funcionamiento del sistema nervioso autónomo, la presencia de alteraciones de metabolitos en el intersticio, el hecho de que haya unos metabolitos en el intersticio muscular puede llevar a que las estrategias de control motor se vean alteradas.
¿vale? Esos metabolitos que alterarán la conducción y pueden alterar las estrategias de control motor, ¿vale? Esto ocurre por la activación a nivel de grupos quimiosensitivos que ejercen un reflejo complejo en las acciones de neuronas medulares. Bueno, una vez ya hemos visto lo que ha ocurrido a nivel de los captores periféricos, de las aferencias, de cómo se procesan esas aferencias, de cómo se alteran el procesamiento por estas informaciones alteradas a nivel somatosensorial, vamos a ver qué ocurre con la coordinación motora, ¿vale? Porque si tenemos unas aferencias alteradas, es obvio que va a haber una alteración también en la respuesta, ¿vale? Se van a iniciar cambios en la activación muscular en pacientes con dolor en la unidad cérvico-cráneo-mandibular, ¿vale? Con lo cual va a ocurrir que va a haber una habilidad reducida para relajar el escaleno anterior y el esternocleidomastoideo. También se van a producir el aumento del porcentaje de las fibras 2C, con lo cual vamos a encontrarnos delante de atrofia muscular e infiltración de tejido conjuntivo en los músculos cervicales profundos. Vamos a encontrarnos también con atrofia muscular e infiltración de tejido conjuntivo en los músculos cervicales profundos. También se va a producir una inhibición de los músculos flexores cervicales, largo del cuello y largo de la cabeza, que son los que soportan las articulaciones cervicales y dan estabilidad a la lordosis cervical. A la vez que van a aumentar la actividad de los flexores superficiales. El escaleno anterior, como hemos dicho antes, que tenía dificultades para relajarse, y el esternocleidomastoideo. Y además de todo esto, el dolor tiene un impacto directo en la salida de la neurona motora a través de inputs sinápticos alterados, ¿de acuerdo? No solamente por el procesamiento de la información, sino directamente hay unos inputs directos que alteran la salida de la respuesta neuromotora. Las implicaciones biomecánicas de todo esto van a ser importantes porque con todos esos cambios a nivel motor, a nivel de la musculatura, la orientación de la mandíbula no debemos olvidar que está condicionada por la postura craneocervical, que va a estar condicionada por la acción y coordinación muscular, por la musculatura ioidea, infra y supraioideos, también alterada por lo que hemos explicado antes, y por esta interacción que hay entre los músculos profundos y superficiales, ¿vale? Entonces esto va a resultar en la pérdida de la lordosis cervical, ¿vale? Porque va a haber una alteración en la coordinación muscular. Eso sin entrar a valorar diferentes aspectos de la cintura escapulohumeral, del tórax, del ATM en concreto, ya simplemente por la presencia de dolor a nivel del sistema cérvico-cráneo-mandibular, de la alteración somatosensorial de esta unidad. Como conclusión, en lo que se refiere a la alteración somatosensorial de las vías somatosensoriales por dolor o por nocicepción, no hace falta que el dolor sea consciente, sino simplemente por la estimulación nociceptora, las numerosas conexiones reflejas entre estructuras cervicales y el sistema visual y vestibular que vamos a ver a continuación, implica que estos cambios pueden resultar en que se alteren la integración de los reflejos relacionados con la postura y que haya una mala coordinación y que haya un problema en la estabilidad de los ojos y de la cabeza y de la posición de la cabeza, dando como resultado una alteración en el sistema cérvico-cráneo-mandibular. Bueno, y ahora vamos a hablar del otro gran sistema que también puede verse alterado en los pacientes, o que por lo menos debemos evaluar, porque una alteración en este sistema va a producir los mismos cambios que acabamos de explicar en las alteraciones somatosensoriales por nocicepción o por dolor, pues lo que ocurre en el sistema vestibular puede ocasionar los mismos o mucho más intensos en la función orofacial. El sistema vestibular tiene una importancia capital en la actividad tónico-postural, la va a determinar. Es de vital importancia que evaluemos el estado de este sistema antes de cualquier abordaje de la función orofacial.
Si este sistema está alterado, cualquiera de nuestras acciones, cualquiera de nuestras aferencias, no se va a procesar de forma correcta, con lo cual no tendremos los resultados esperados. Ya sean intervenciones osteopáticas o de ortodoncia o intervenciones a nivel de terapia miofuncional, por ejemplo. En definitiva, el sistema vestibular tendrá una influencia en toda nuestra organización sensoromotora a través de los diferentes reflejos vestibulares y de su integración en los diferentes centros superiores. Debemos evaluar su función porque una alteración influirá de manera muy importante en la calidad de nuestra actividad tónico-postural, en respuesta a la gravedad, al movimiento, a la función orofacial, si queremos, ¿vale? Ya que tiene un papel fundamental en el control postural de la unidad cérvico-cráneo-mandibular. El laberinto va a ser el captor periférico del sistema vestibular, ¿vale? Va a detectar aceleraciones angulares de rotación en la cabeza a través de sus canales semicirculares. Estos canales, 3 en cada laberinto, un canal posterior, un canal anterior y un canal horizontal, están orientados de manera que puedan captar el movimiento en las 3 dimensiones del espacio. ¿Vale? Y estos canales tienen su pareja antagonista en el oído contrario, con lo cual, por ejemplo, el canal posterior derecho va a tener su canal antagonista en el anterior izquierdo del oído contrario, de manera que el canal posterior izquierdo va a tener su antagonista en el canal anterior derecho del oído contrario y el canal horizontal va a tener su contrario en el canal horizontal del lado contrario. Además de estos canales, vamos a tener también unos detectores de las aceleraciones lineales, las traslaciones, y detector también de la acción de la gravedad. Esto lo vamos a hacer a través del sistema otolítico de las máculas compuestas por utrículo y sáculo. Esas informaciones captadas en el laberinto van a trasladarse a centros superiores, a los núcleos vestibulares. La neurona vestibular secundaria irá a hacer conexiones al núcleo oculomotor, pero también al tálamo y áreas corticales que están en la corteza vestibular, ¿de acuerdo? Estos núcleos vestibulares, como las áreas corticales, van a recibir también otras aferencias sensoriales, especialmente propioceptivas y visuales. Es decir, estamos hablando de núcleos que son multimodales. Además, hay numerosas interconexiones entre los núcleos vestibulares de uno y otro lado. El cerebelo vestibular, el nódulo, úvulo y flóculo, va a estar muy involucrado en el control del reflejo vestíbulo ocular. O sea que no es un reflejo que sea automático, sino que va a tener una modulación a través de otras áreas del cerebro que a la vez también reciben información somatosensorial, la propiocepción y información visual. Es un sistema muy multimodal, por lo cual se influyen unos a otros en todo momento. En los núcleos vestibulares se van a generar 2 reflejos. Por un lado, el reflejo vestíbulo ocular va a conectar con los núcleos oculomotores del tercer, cuarto y sexto par craneal y asegurará por vía refleja el desplazamiento de los ojos en función del movimiento, permitiendo, junto con el sistema optocinético, que este es un reflejo visovisual, la estabilización de la imagen sobre la retina. Y por otro lado, el reflejo vestíbulo espinal. Va a haber una conexión del vestíbulo con la médula espinal, permitiendo el mantenimiento y la adaptación postural tanto en reposo como en movimiento. En definitiva, va a ser el reflejo a través del vestíbulo con el cual vamos a luchar contra la gravedad. ¿Y cómo vamos a evaluar el sistema vestibular en nuestra consulta? Pues a través de exámenes clínicos. Vamos a ver cómo funcionan estos reflejos para poder así determinar si hay una afectación del sistema vestibular a través de sus reflejos o funciona de forma correcta antes de sugerir un tratamiento
sobre nuestros pacientes de función orofacial. En realidad, sobre cualquier tipo de paciente es muy interesante hacer un examen vestibular, porque si el vestíbulo está alterado, vamos a tener ciertas dificultades en el control de la actividad del tono postural. Comenzaremos este examen clínico con un interrogatorio muy enfocado al sistema vestibular, en el cual realizaremos preguntas a nivel de cambios a nivel auditivo, sensación de presión en el oído. Preguntaremos si han tenido episodios de vértigos o mareos, si padecen de mal de transporte, si tienen síndromes neurovegetativos a menudo. Bueno, en definitiva, hacer una anamnesis correcta que nos pueda guiar un poquito el examen clínico posterior. ¿Vale? Después de eso vamos a realizar una observación de la marcha, cómo marcha el paciente, cómo funciona su sistema de equilibrio en la marcha. No creo que tengamos oportunidad, espero, de ver lo que es una marcha cerebelosa en nuestras consultas, pero sí que es muy posible que tengamos la oportunidad de ver una marcha laberíntica. Es una marcha que va a necesitar ayuda, que se va a desviar hacia un lado, que va a empeorar con la oscuridad si le pedimos que cierren los ojos, que va a empeorar si le pedimos que mientras camine haga movimientos con su cabeza, porque el sistema vestibular, si eso es lo que ocurriera, está alterado. ¿De acuerdo? Entonces observaremos cómo es la marcha y justo después de esta observación, que se puede hacer pues justo antes de que el paciente se siente, le pedimos que camine un poquito con los ojos cerrados, que mientras camina por el pasillo de la consulta, pues que vaya girando la cabeza hacia un lado y hacia otro, y entonces ahí veremos pues eso, si hay una tendencia a desviarse hacia un lado, si utiliza las manos para buscar un apoyo y bueno, y entonces una vez ya entra dentro de la consulta, podemos sentarlo y hacer un examen de la oculomotricidad. ¿Qué vamos a valorar en la oculomotricidad? Pues vamos a comprobar cómo está el estado de la musculatura oculomotora. Esta musculatura queremos que esté íntegra y la vamos a testar con un par de test. Uno sería el test de convergencia, en el cual vamos a pedirle al paciente que se fije en un punto y vamos a acercar hacia su nariz. Este punto puede ser el capuchón de un bolígrafo, en el cual pues el paciente nos tiene que decir si ve nítido, si ve doble, si nosotros podemos observar si hay un exceso o un defecto en la convergencia. Una vez realizado el test de convergencia, podemos ver un test de seguimiento, ¿vale? Le obligaremos a la persona, sin mover la cabeza, a seguir un objeto con la vista, y aquí no deben aparecer ni nistagmos, o sea, ni un movimiento reflejo del ojo, ni movimientos sacádicos de reatrapamiento del objeto que se mueve, porque si eso ocurriera, quiere decir que hay una afectación central. Y luego valoraríamos cómo son sus sacadas. Obligaríamos al ojo a ir hacia derecha e izquierda o hacia arriba y abajo de forma rápida. ¿De acuerdo? Observaremos que fueran unas sacadas correctas. Y una vez hayamos comprobado que a nivel de su musculatura oculomotora no ocurre nada extraño y podemos valorar, ya podemos pasar al análisis de reflejo vestíbulo espinal. Haremos un test de Romberg, examinaremos al paciente con pies juntos, brazos al lado del cuerpo, ojos abiertos al principio, obligamos a que el paciente cierre los ojos y si el paciente se cae, evidentemente es un síndrome cerebeloso, pero puede aparecer otra serie de manifestaciones, pero básicamente es para evaluar un síndrome cerebeloso. Después iniciaremos el test con los índices en sedestación, en el cual colocamos al paciente sentado con los brazos a 90 grados y los índices hacia adelante con los ojos abiertos. Le pedimos que cierre los ojos y evaluamos si hay una variación en la altura de los índices con los ojos cerrados. Esto nos va a indicar de alguna alteración a nivel del sistema vestíbulo espinal. No quiere decir que sea el vestíbulo el afectado,
puede ser cualquier alteración del tono postural en la vía vestíbulo-espinal. ¿Vale? Y finalizaremos el análisis del reflejo vestíbulo-espinal con el test de Unterberger-Fukuda, el famoso Fukuda. Hay varias versiones de este test, pero las que yo he encontrado son 50 pasos en el mismo lugar en 30 segundos. Y con estos 50 pasos en estos 30 segundos no debería aparecer más de un 30 grados de desviación hacia un lado u otro. Esta desviación indicaría una asimetría vestibular o una hipertonía postural. No es un test definitivo, no nos está diciendo qué vestíbulo está afectado, simplemente nos dice que o hay una asimetría en el reflejo vestibular o hay una hipertonía en cualquier área a nivel del tono postural del cuerpo, del sistema vestíbulo-espinal. Bueno, y por fin llegamos al reflejo vestíbulo ocular. Es un reflejo que nos permite la estabilización de las imágenes en nuestra retina, al realizar movimientos de la cabeza respecto al cuerpo. El sistema funciona perfectamente cuando giramos la cabeza hacia un sentido y el ojo gira hacia el lado contrario a la misma velocidad y los mismos grados de movimiento. Es un reflejo que necesitamos oscuridad para realizarlo, puesto que si se hace en condiciones luminosas hay otro reflejo que se superpone a él y no podríamos verlo. Es el reflejo optocinético. Otra solución que tenemos para evaluar este reflejo es hacer un movimiento de la cabeza a muy alta velocidad para así superar la latencia del reflejo optocinético y obtener la respuesta del reflejo vestíbulo ocular. Bueno, ¿cómo vamos a valorar el reflejo vestíbulo ocular? Muy bien. Lo primero que vamos a valorar es que no exista un nistagmus espontáneo, ¿de acuerdo? Un movimiento reflejo del ojo no debe existir, y si existiera, si el paciente viniera con un nistagmus espontáneo, debería inhibirse este reflejo con la fijación ocular. Cuando mandamos fijar un punto al paciente, el nistagmus debería desaparecer. Si no es así, estamos delante de un nistagmus de origen central y debemos enviar al hospital a esta persona. El Head Shaking Test es otro test que nos va a ayudar a evidenciar si existen asimetrías en el sistema vestibular. Si estamos delante de un paciente, se le va a estimular, se le va a hacer unos movimientos en la cabeza, de bamboleo de la cabeza, unos movimientos, pues unos 40 movimientos durante 20 segundos, un movimiento de oscilación así un poquito brusca para estimular los captores vestibulares, y si aparece un nistagmus nos está evidenciando una asimetría de respuesta del sistema vestibular. Quiere decir que unos captores envían la información de forma diferente a los otros. Este nistagmus que aparecería debe fijarse inmediatamente, se debe inhibir por la fijación ocular, y nos está evidenciando eso, una alteración en los captores que responden de manera diferente a un movimiento parejo. El Head Impulse Test es el elemento en el que vamos a evaluar más fidedignamente el reflejo vestíbulo ocular. Ya habíamos comentado antes que es un reflejo que en condiciones luminosas no se puede observar, porque el reflejo optocinético se sobrepone a él, lo tapa, podríamos decir. Pero si aplicamos una velocidad de movimiento de la cabeza que sobrepase la capacidad del movimiento del sistema optocinético, del reflejo optocinético, una velocidad alta en el movimiento de la cabeza, y en esa velocidad alta, al frenar, aparece una sacada correctora o un nistagmus, nos indica que hay una afectación del canal estimulado. Entonces este test es bastante fiable y es utilizado muy, muy comúnmente. También se le llama test de Amalji-Courtois, ¿vale? Otro elemento para evaluar el sistema vestibular es la tilt reaction.
lo que vamos a hacer, poner de manifiesto aquí, en vez de los canales semicirculares, lo que estamos evaluando es el sistema otolítico, el utrículo y el sáculo, las máculas, ¿vale? Cuando hacemos una inclinación lateral de la cabeza, en el plano frontal, debe aparecer una contrarrotación ocular, ¿vale? Dentro de ese plano. Y esto es debido a dos componentes, a la estimulación de un canal vertical, pero sobre todo a la estimulación de la función otolítica. Esta función otolítica es pobre en las personas mayores, ocurre lo mismo que con la presbicia. Existe una presbivestibulia, hay una degeneración o una disminución de la masa otolítica, y también lo vamos a ver afectado en las personas que en algún momento de sus vidas han padecido una neuritis vestibular. ¿De acuerdo? Más evaluaciones sobre el nistagmus. Pues bueno, cuando hay un nistagmus revelado por una mirada excéntrica a 30 grados lateral y superior, esto es un gaze nistagmus, esto nos indica una afectación de origen central. Otra afectación de origen central es las pacientes que en una posición de extensión de cuello manifiestan un nistagmus vertical inferior. Suele ser por una enfermedad de Arnold-Chiari, un síndrome de Arnold-Chiari, que hay una compresión de las amígdalas por la apófisis odontoides, ¿vale? Un reflejo más que podemos evaluar es el reflejo cérvico-ocular. Ocurre cuando ejercemos una rotación del tronco respecto a la cabeza. La cabeza la mantenemos fija y hacemos una rotación del tronco. Si aparece un nistagmus es porque el sistema está utilizando aferencias propioceptivas cervicales para generar un cambio a nivel visual. Esto en condiciones normales no debe aparecer, pero si hay una persona que ha perdido el sistema vestibular o que padece dolor cervical crónico, es una manera de sustituir el reflejo vestíbulo ocular. Bueno, y hasta aquí una evaluación del sistema vestibular clínica, meramente clínica. No es una evaluación con la tecnología que es necesaria para evaluar y para diagnosticar correctamente un problema a nivel del sistema vestibular, pero sí que nos va a dar una orientación de si este paciente que tenemos ante nosotros no solamente tiene un problema que es por el cual ha venido a nivel de la función orofacial, sino que este paciente tiene problemas a nivel de la actividad tónico-postural porque tiene alteradas vías de entrada, vías aferencias en su sistema de actividad tónica postural. Con lo cual, si obviamos estos problemas y seguimos actuando como estábamos actuando hasta ahora desde un punto de vista simplemente biomecánico, trabajando la oclusión, trabajando sin fijarnos en estas alteraciones, nuestro resultado no va a ser estable. ¿Vale? Primero, en pacientes que tengan una afectación del sistema vestibular, del sistema del equilibrio, que, como ya repito una vez más, va a dar una alteración de la actividad tónica postural, debemos primero tratar esta situación, porque si no, cualquier tipo de cambios que vamos a sugerir o cualquier introducción de tratamiento que hagamos con estos pacientes, vamos a estar abocados al fracaso. Si hay un sistema tónico-postural alterado, cualquier tratamiento no va a ser estable en el tiempo, ¿vale? Va a tener recidivas, o va a suponer un cambio, una dificultad añadida en el tratamiento del paciente, puesto que estamos obviando un problema serio en la actividad tónica postural del paciente. Bueno, muchas gracias por la atención y espero que esta charla haya despertado la curiosidad sobre el sistema vestibular y la influencia del dolor en la función orofacial, y que por lo menos cambie la manera que tengamos a partir de ahora de abordar pacientes con alteraciones en la función orofacial.